Mis padres aplaudieron mientras mi hermana les agradecía por criar una hija única. No discutí. Les di el regalo de mis padres a las únicas personas que me amaron y los dejé sin nada. El valet apenas me miró al llevarse mi Corolla de 10 años, de la misma manera que acababa de sonreír al Lexus que estaba frente a mí. Dentro de las puertas de cristal de Ara, todo resplandecía, candelabros dorados, mantelería de color marfil, copas de vino tan delgadas que parecían romperse con un suspiro. La elección de mi madre, por supuesto. Insistió en que su 45 aniversario fuera en un lugar digno del legado de nuestra familia. Yo era Brielle Whitmore, la segunda hija, la hija no mencionada, el tipo de hija invitada por obligación, e incluso así, solo a regañadientes. Eran las 6:58, la reserva era para las 7, lo que significaba que mi hermana Sloan ya había llegado, perfectamente a tiempo para alguien que cree que llegar tarde es un privilegio reservado para los irrelevantes. Los ojos del maitre d' recorrieron mi sencillo vestido negro, deteniéndose un instante demasiado en el talón gastado de mi bota, antes de suavizarse con una calidez forzada. «Fiesta de Whitmore». «Sí», respondí, con la voz plana. Su hermana dijo que quizás se uniría a nosotros. Quizás se uniría. Las palabras no me sorprendieron, simplemente confirmaron lo que ya sabía, que era opcional en su historia. Cuando llegué a la mesa, escondida en un rincón privado, naturalmente, Sloan estaba radiante con un vestido carmesí que probablemente costó más de lo que gané el mes pasado. Su risa brillaba más fuerte que la cristalería. Ni siquiera levantó la vista. Luego se puso de pie, alzó su copa de champán y dijo, por Eleanor y Paul Whitmore. Gracias por criar a la hija única más extraordinaria que una familia podría pedir. Nadie la corrigió. Ni una sola cabeza se volvió hacia mí. Pero esa noche, no vine para que me notaran. Vine para poner fin al silencio. Sloan siempre fue la deslumbrante, incluso de niñas. La gente se sentía atraída por ella como si estuviera iluminada desde dentro. Recitales de ballet, ferias de ciencias, elecciones del consejo estudiantil, no solo participaba, dominaba. ¿Y mis padres? Siguieron su luz como si fuera la única digna de ver. Mientras tanto, yo me convertí en el fondo borroso de las fotos familiares. Yo no era tímida. Yo no era difícil. Yo era simplemente más tranquila, el tipo de niña que construía casas de muñecas con cajas de zapatos y diseñaba dormitorios en cuadernos de dibujo, en lugar de buscar atención. Cuando cumplí 10 años, mis padres se perdieron la exposición de arte de mi escuela. Sloan tenía un partido de tenis el mismo día. Veremos la próxima, dijo mi padre sin levantar la vista de su calendario. Nunca hubo una próxima. En la escuela secundaria, fui aceptada en un programa de diseño de interiores de ingreso temprano a la universidad. Imprimí la carta de aceptación, la dejé en el mostrador de la cocina con una nota que decía, lo logré. Estuvo allí 2 días antes de desaparecer. Ni felicitaciones, ni preguntas, solo silencio. Sin embargo, mi tía Lidia y mi tío Frank se dieron cuenta. Se presentaron en la presentación de los estudiantes con un ramo y una sonrisa orgullosa. «Eres de verdad, niña», susurró el tío Frank, apretándome el hombro como si significara algo. Y lo significó. En casa, las cosas empeoraron. Cuando Sloan comenzó su carrera en marketing, cada día festivo era un resumen de sus ascensos, sus premios, sus campañas. Una vez mencioné un restaurante que había ayudado a diseñar, y mi madre parpadeó como si ni siquiera supiera que estaba trabajando en ese campo. «¿Estás haciendo arte, verdad?», preguntó vagamente, luego se volvió hacia Sloan para preguntarle sobre una valla publicitaria en el centro con su cara. Aprendí a encogerme, a dejar de ofrecer partes de mí misma solo para ver cómo caían desapercibidas al suelo. Pero seguía ahorrando. Cada trabajo independiente, cada consulta de diseño, cada trabajo de fin de semana. Guardé el dinero, no porque les debiera algo, sino porque todavía esperaba que un día finalmente me vieran. No solo que me toleraran, no solo que me recordaran, que me vieran. 7 años. $65.000. El sobre que llevé a esa cena no era sobre dinero. Era sobre la prueba de que importaba, de que también era digna de formar parte de su legado. Pero algo sucedió en el momento en que Sloan hizo ese brindis. Por primera vez, dejé de esperar y comencé a recordar.
El sonido de las copas chocando me rodeaba, risas suaves que se hinchaban como una marea creciente, y aún así nadie me miró. El brindis de Sloan había caído como si hubiera sido escrito por un equipo de relaciones públicas, impecable, carismático, falso. ¿Y la parte más escalofriante? A nadie pareció importarle. Ni a mi madre, sonriendo con los ojos humedecidos. Ni a mi padre, alzando su copa como si fuera evangelio. Incluso nuestros parientes, personas que me habían visto crecer, simplemente asintieron, sonrieron, bebieron, como si yo nunca hubiera existido. Debería haberlo esperado, pero esperarlo no hizo que doliera menos. Me senté en el extremo opuesto de la larga mesa de banquete, medio oculta detrás de una planta decorativa, como un accesorio fuera de lugar. El novio de un primo, que no me reconoció, se inclinó y preguntó, «¿Tú también eres parte de la familia Whitmore?». Antes de que pudiera responder, aparecieron los camareros con copas de champán. El momento pasó como si ni siquiera estuviera allí. Sentí el peso del sobre en mi bolso, presionando contra mi muslo. Papel grueso, de color crema, elegido cuidadosamente. Un símbolo de años que no podía recuperar. Un símbolo que alguna vez pensé que compraría la pertenencia. Volví a escanear la mesa. La respuesta fue dolorosamente clara, nadie aquí elegiría jamás verme. Pero Lydia y Frank. Ellos siempre lo habían hecho. Sentados un poco separados de la mesa, no por exclusión, sino porque así eran ellos, personas tranquilas que no necesitaban actuar para llamar la atención. Me puse de pie lentamente, alisando el frente de mi vestido. Nadie se dio cuenta. Las conversaciones continuaron. Mi madre extendió la mano para tomar su vino. Mi padre miró su reloj. Sloan ya había comenzado otra historia sobre una campaña publicitaria con una participación viral. Caminé por el largo del salón, sin prisa, sin teatralidad, y me acerqué a Lydia y Frank. Tía Lydia levantó la vista, abriendo los ojos. Tío Frank dejó su tenedor, con la boca todavía llena de un bocado de lubina. Coloqué el sobre suavemente sobre la mesa frente a ellos. Esto es para ustedes, dije, justo lo suficientemente alto para que me oyeran, justo lo suficiente para que el salón se quedara en silencio. Y así fue. Las conversaciones cayeron como si hubieran sido cortadas a mitad de palabra. La risa de Sloan se interrumpió a mitad de nota. El tenedor de mi madre tintineó contra la porcelana. Por primera vez en toda la noche, todos se volvieron a mirarme. La mano de Lydia tembló al tocar el sobre. Brier, ¿qué es esto? Ábranlo cuando lleguen a casa, dije, con la voz firme. Solo quería que lo tuvieran. Por todo. La mano curtida de Frank cubrió la mía, cálida y reconfortante. No tenías que hacer esto, dijo suavemente. Ustedes me vieron, susurré. Y eso fue suficiente. Me di la vuelta, mis ojos rozaron el rostro atónito de mi hermana, la sonrisa congelada de mi madre, la mirada vacía de mi padre. No me detuve. No expliqué. No lloré. El maitre de, y casi como si hubiera sido convocado por una señal invisible, apareció con mi abrigo. Mientras me ayudaba a ponérmelo, me vi fugazmente en el espejo dorado del restaurante. Estaba más erguida que nunca. Salí a la noche de Connecticut, fresca, oscura, absoluta, y no miré atrás. Ese fue el momento en que el silencio se quebró, y algo dentro de mí comenzó a rugir. Cuando llegué a casa, mi teléfono tenía 17 llamadas perdidas. Las marcas de tiempo retrocedían a lo largo de la noche, 10:41, 9:16, 7:59, 6:03. Mi buzón de voz parpadeaba como una alarma de incendio, lleno de mensajes que ya conocía de memoria antes de reproducirlos. El primero llegó justo después de que me fui del restaurante. La voz de mi padre, cortante, clínica, dijo, «Has avergonzado a esta familia». 4 palabras. Sin saludo, sin despedida. Luego vino mi madre. 2 minutos y medio de culpa jadeante. ¿Cómo pudiste hacernos esto, Brier? Después de todo lo que hemos sacrificado por ti. Delante de todos. No reproduje el resto. En cambio, preparé té, dejé que el vapor se elevara en la tranquilidad de mi apartamento mientras el teléfono vibraba una y otra vez. No contesté. Solo escuché el sonido de la tetera hirviendo,
El tintineo de la porcelana, cosas reales, cosas sólidas. Al mediodía, Sloan envió un mensaje de texto. Era una captura de pantalla de algo que le había enviado a tía Lidia 3 años antes, durante un colapso que parecía que nunca terminaría. Había escrito: a veces quiero gritar hasta que finalmente recuerden que existo. El pie de foto de Sloan: claramente has estado inestable por un tiempo. Estamos todos muy preocupados. Bloqueé su número. Luego bloqueé a nuestros padres. El silencio que siguió no fue doloroso. Se sintió limpio. Tía Lidia llamó alrededor de las 2. Su voz era suave, temblorosa. Todavía no hemos abierto el sobre. ¿Estás segura? Sí, dije. Siempre me han visto. Para eso era todo. Una pausa, luego la voz del tío Frank llegó desde el fondo, baja y atónita. Esto es $65.000. Se lo ganaron, dije. Con amabilidad, con consistencia, con presentarse cuando nadie más lo hizo. Tía Lidia no respondió al principio, solo un suave sonido entre un sollozo y una risa. Siempre te vimos, cariño, dijo finalmente. Incluso cuando ellos no lo hicieron. Esa noche, dormí 9 horas completas. Sin sueños de pánico, sin discusiones ensayadas, solo descanso. Cuando desperté, la claridad fue inmediata, como si se hubiera abierto una ventana en mi pecho. Me senté en mi escritorio y escribí una carta. Queridos mamá y papá. Los libero de la obligación de fingir amar a alguien que nunca conocieron realmente, y me libero de la carga de intentar ganármelo. Por favor, no me contacten más. Les deseo paz, pero he terminado de fingir. Brier. Hice clic en enviar y no miré atrás. Luego quité los marcos de fotos de la pared de mi sala de estar, los que tenían las poses cuidadosas de mi madre y las sonrisas forzadas de mi padre. Los envolví en periódico y los empaqueté, historia conservada pero ya no invitada a mi presente. Pasaron los días. El silencio se profundizó, pero a diferencia de antes, no hizo eco. Me sostuvo. Me tranquilizó. Hasta que, una tarde de domingo, un Lexus plateado entró en mi camino de entrada. Se sintió como una amenaza envuelta en tapicería de cuero. Mis padres estaban en mi porche como embajadores de un imperio que se desvanecía. Mi madre llevaba un abrigo de lana beige y sus perlas características, su postura recta, expresión compuesta. Mi padre agarraba un sobre de Manila como un escudo. Reconocí la maniobra: cuando el afecto falla, llega con papeleo. No llamaron a la puerta. Esperaron a que abriera. ¿Lo hice? Pueden entrar durante 20 minutos, dije. Tengo una reunión con un cliente a las 3. Una mentira, por supuesto, pero necesaria. Adentro, se veían fuera de lugar en la cálida y cuidadosamente decorada comodidad de mi hogar. La alfombra tejida a mano, los estantes personalizados, las paredes llenas de fotos de amigos, proyectos y recuerdos que no tenían nada que ver con ellos. Los ojos de mi madre escanearon todo, buscando signos de inestabilidad. Mi padre permaneció rígido, el maletín aún sin abrir. Hemos traído algunas cosas que quizás quieras ver, dijo. Comenzó a esparcir fotos en mi mesa de centro, fotos de bebé, premios escolares, algunas tomas borrosas de cumpleaños. Mi madre se sentó en el borde del sofá. Hemos estado pensando, Brier, en la curación. En la familia. En encontrar un camino a seguir. No dije nada, solo fui a la cocina y comencé a preparar té. No has devuelto nuestras llamadas, continuó, su voz temblando lo justo para registrarse como preocupada. Me llamaron cuando necesitaban gestionar una imagen, dije. ¿Cuándo fue la última vez que llamaron solo para preguntar cómo estaba? Parpadeó, desconcertada. Mi padre se movió. Regresé a la sala de estar con la bandeja de té, colocándola junto a su cuidada oferta de fotos. Siempre tuviste apoyo, espetó mi padre. Mira estos momentos. Estuvimos allí. Saqué mi viejo calendario de papel de un cajón cercano, con los bordes desgastados por años de moverlo, nunca tirándolo. 15 de mayo de 2010. Mi primera exposición de diseño individual. Los invité. Carol condujo 4 horas para estar allí. Ustedes confirmaron su asistencia con un sí.
Nunca vinieron. Pasé a la siguiente pestaña. 3 de diciembre de 2012. Apendicectomía de urgencia. El hospital preguntó si tenía parientes cercanos a los que llamar. Les di sus números. Ninguno de ustedes contestó. Lidia se quedó toda la noche. El rostro de mi padre se sonrojó. Teníamos compromisos. Tu hermana. Siempre tu hermana, dije, tranquila pero inquebrantable. No era difícil. Simplemente no era ella. Mi madre comenzó a llorar, lágrimas reales, pero no me quedaba energía para las actuaciones, ni siquiera las suyas. Podemos arreglar esto, dijo. Podemos ir a terapia. Sloan está de acuerdo. Sloan no es bienvenida en esta conversación, interrumpí. Ya no. Mi padre se levantó, la ira aumentando. ¿Te criamos? No, dije. Criaron a Sloan. Me crié a mí misma. Se quedaron allí, dos personas que alguna vez tuvieron todo el poder, pero ahora eran solo invitados que se quedaban más de lo debido. Caminé hacia la puerta principal y la abrí. Les deseo paz, repetí, pero necesito espacio. Dudaron, pero se fueron. Cerré la puerta detrás de ellos y me quedé inmóvil por un largo momento, respirando la tranquilidad. Luego me serví el té. Se había enfriado, pero sabía a verdad. La mañana después de que se fueron, todo se sintió más ligero. El silencio en mi apartamento ya no era solitario, era pacífico. Mi teléfono seguía en silencio, sin llamadas, sin mensajes, pero ese silencio ya no me carcomía. Me consolaba. Me recordaba que la paz no siempre es suave. A veces llega como una puerta que se cierra detrás de ti. Unos días después, llamó tía Lidia. No hemos tocado el sobre, dijo suavemente. Pero hemos estado pensando. ¿Te parecería bien si usamos algo de eso para iniciar una beca para estudiantes de diseño? Chicos como tú. La voz de Frank se añadió en el fondo, solo si lleva tu nombre, si eso es lo que quieres. Se me hizo un nudo en la garganta. Sí, dije. Quiero eso. El anuncio llegó la semana siguiente en el periódico local. La beca de diseño Brier Whitmore, establecida para apoyar a artistas emergentes que necesitan ayuda para ser vistos. Fue una pieza discreta, escondida entre un anuncio de un festival de invierno y una recaudación de fondos de desayuno con panqueques, pero para mí, se sintió más fuerte que cualquier cosa que mi familia hubiera dicho sobre mí. Luego llegó Maris, una estudiante de diseño. Joven, de voz suave, insegura. Se presentó en mi oficina con un cuaderno de bocetos desgastado y un correo electrónico impreso de su asesor. Oí que quizás estaría dispuesta a ser mentora de alguien. Sus diseños eran crudos, emocionales, rebosantes de promesa. Dime cómo quieres que se sientan tus espacios, dije. Parpadeó. No sé si me permiten querer algo. Solo quiero hacerlo bien. ¿Te permiten? Dije. No necesitas permiso para ocupar espacio. Esa se convirtió en nuestra primera lección. Mi apartamento comenzó a cambiar. Fotos de Lidia y Frank aparecieron en mis paredes. Bocetos enmarcados de Maris. Fragmentos de proyectos que antes mantenía ocultos por si parecían demasiado audaces. Ahora estaban en el centro. Una noche nevada, organicé una casa abierta de invierno. Nada elegante, solo sidra, galletas y el tipo de personas que se presentan porque les importan. Esa noche, me quedé en mi cocina y miré a mi alrededor a rostros que se sentían como familia. Nadie preguntó por mis padres. Nadie mencionó a Sloan. No tenían que hacerlo. Todos sabíamos por qué esta reunión importaba. Y en esa calidez, con música sonando suavemente, risas resonando por mi pasillo, una bandeja de galletas de jengibre medio devoradas en la mesa, me di cuenta de algo. No solo había dejado algo atrás. Había construido algo mejor. No pensé que la paz se vería como tazas desparejadas y calcetines calientes y risas resonando por mi pasillo, pero así es. Es el olor a canela en la vieja franela de Frank. Es Lidia tarareando mientras riega las plantas. Es Maris radiante al presentar su primera pieza encargada. Y soy yo, no esperando ser invitada al legado de otra persona, sino construyendo uno con mis propias manos.
No por aprobación, no para ser notada, solo porque finalmente creo que merezco el espacio en el que estoy. Han pasado 3 meses desde esa cena. Todavía no he sabido nada de mis padres, en realidad. Llegaron algunas tarjetas de felicitación pasivo-agresivas, sin firmar, sin dirección, solo deseándome lo mejor. No las abrí, solo las guardé en el mismo cajón donde guardo la pulsera del hospital, las tarjetas de RSVP sin abrir, el recuerdo de su silencio. Pero mi vida real, nunca ha sido más ruidosa. La beca lanzó su primer ciclo. Ya están llegando solicitudes. Una de una chica que creció en un hogar de acogida y dibuja planos arquitectónicos en servilletas. Una de un chico cuyo padre se ríe de su amor por las paletas de colores, pero que aún sueña con diseñar espacios curativos para veteranos. Cada historia se siente familiar. Cada voz hace eco de algo que solía susurrar en la oscuridad: por favor, déjenme importar. Ahora puedo responder: ya importas. La semana pasada, visité el estudio de Maris. Estaba parada en medio de un mural parcialmente pintado, esmeraldas intensas y profundas líneas cobrizas curvándose alrededor de la pared como enredaderas. Se volvió hacia mí y dijo: finalmente siento que mi trabajo está diciendo lo que yo no podía. Y supe exactamente lo que quería decir. Las viejas fotos familiares ya no están, reemplazadas por marcos llenos de personas que me eligieron, que me dieron la bienvenida, que me vieron sin pedirme que me encogiera. Mis paredes ya no están cuidadosamente seleccionadas para la aprobación. Están llenas de vida, amor y luz. A veces, cuando riego las hierbas que Lidia me ayudó a plantar en el alféizar de la ventana, albahaca, romero, tomillo, pienso en ese momento en el restaurante. Como había planeado comprar el amor de mis padres con $70.000, una carta escrita a mano y esperanza. Y cómo, en cambio, se lo di todo a las únicas personas que alguna vez me preguntaron cómo estaba realmente. Personas que no necesitaron un brindis perfecto o una oportunidad para una foto para demostrar que pertenecía. Estos días, no evito la palabra familia. Simplemente la defino de manera diferente. Familia es quien se presenta cuando no es conveniente. Familia es quien te ve en las sombras y nunca aparta la mirada. La familia se elige. No me marché porque estuviera amargada. Me marché porque finalmente estaba lista para dejar de demostrar que importaba. Y en el momento en que lo hice, finalmente me convertí en alguien en quien podía creer. Ahora me veo a mí misma. Y eso es suficiente.